Y bueno, nosotros nos vamos ahora hasta Zacatecas, donde nuestra amiga Mariana nos tiene una entrevista bastante interesante sobre algunos detalles de la vida después de la pandemia. Así es, Jason, y sobre todo recordar que todas las niñas y los niños tenemos derecho a la vida, a la salud, tanto física como mental. Vamos contigo, Mariana. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la investigadora Irma González Curiel, que nos va a explicar un poco de cómo quedó la sociedad después de la pandemia, sobre las vacunas y un poquito más sobre todo este tema. Y bueno, doctora, actualmente, ¿cómo nos encontramos después de la pandemia? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Es una pregunta muy interesante y muy difícil de contestar en tan corto tiempo. Pero bueno, yo creo que nos han dejado unas enseñanzas impresionantes y una vez más se reitera que medidas tan simples, tan sencillas como el lavado de manos y el uso de cubrebocas son medidas que pueden funcionar. De hecho, funcionaron y mitigaron la expansión de la pandemia. Y después de la pandemia, ¿qué enseñanzas nos dejó? Como ¿qué manera de protegernos nos dejó? Bueno, pues las vacunas, mucha gente se ha preguntado que se desarrollaron de manera muy rápida, pero sinceramente si uno hace una búsqueda exhaustiva, realmente hay investigación básica desde hace muchísimos años, digamos desde hace más de 20 años, se ha buscado información sobre este virus. Se ha identificado la secuencia de estos virus, cuáles son aquellas regiones que pueden reconocer el sistema inmune y precisamente de eso se basa para poder hacer las vacunas. Entonces hubo el esfuerzo de todos los investigadores en el mundo, cada quien desde su trinchera abonó información para poder hacer la vacuna. Y finalmente es la primera vez en la historia de la humanidad que se aplican vacunas de tipo RNA. Y de las vacunas, ¿cuáles fueron los avances científicos y tecnológicos que tuvieron? El virus de la influenza, bueno, pues es un virus respiratorio muy peligroso, al igual que el SARS, y es algo muy importante mencionar sobre todo en esta temporada, porque los casos de infección de influenza pues han incrementado bastante, sobre todo en los extremos de la edad, en el caso de los pequeñitos y de las personas de la tercera edad. Es muy importante mencionar que el virus de la influenza también en una persona se infecta con este virus, pero paralelamente también se puede infectar de SARS, entonces puede existir una coinfección. La única manera de poder mitigar los casos de influenza sería una vez más a través de las vacunas. ¿Y de alguna manera tenemos que seguir usando el cubrebocas o es opcional? Eso es también algo muy importante. Oficialmente no se ha dicho un anuncio como uso obligatorio del cubrebocas, no se ha manifestado ninguna institución. Sin embargo, en espacios cerrados, sobre todo en aquellos lugares en donde se llevan a cabo eventos masivos cerrados, pues es muy importante el uso de cubrebocas, porque no podemos evitar el uso, digamos, el contacto con las personas, sobre todo porque los espacios son muy reducidos. En ese sentido, sí se recomienda el uso del cubrebocas. Le agradecemos bastante por habernos regalado este espacio para poder responder nuestras dudas y saber cómo prevenirnos sobre estos virus. Desde Zacatecas, reportó para Chiquitinotas, Mariana Muñoz.